Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto, mi nombre es Javier Almeida, estoy grabando esta clase demostrativa. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el movimiento parabólico. Bueno, el movimiento parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos, el MRU, que es un movimiento rectilíneo uniforme, donde no existe aceleración y la velocidad no varía, y el movimiento vertical, donde ya tenemos un cambio en la velocidad en el eje Y por ende también se nos va a presentar la aceleración. Este movimiento se llama parabólico porque la forma en la que se genera el movimiento genera una parábola. El movimiento parabólico también se puede presentar como una semiparábola, que se llamaría un movimiento semiparabólico. Este movimiento se realiza sobre una horizontal. Se puede considerar como el avance horizontal rectilíneo uniforme y una caída libre. Debemos recordar que cuando tenemos un elemento en caída libre, actúa lo que conocemos como la gravedad, la atracción hacia el centro de la Tierra. Bien, bueno, entre las ecuaciones que tenemos que para poder calcular el movimiento parabólico sería la amplitud, la altura máxima, el tiempo máximo de recorrido, ¿sí? El tiempo de vuelo, que es decir, desde el punto en que parto hasta el punto que llego, cuánto tiempo me demoro. Y también podemos conocer la velocidad en el punto más alto, ¿no? Bien, aquí podemos observar gráficamente cómo se comporta un movimiento parabólico. Tenemos que comprender que un movimiento parabólico nace con una velocidad, ¿sí? Esta velocidad de partida tiene dos componentes, la componente del eje Y y la componente del eje X. Cuando llegamos al punto más alto, al punto máximo, aquí tenemos solo ya la componente en el eje Y. En el caso del eje X, si podemos observar, la componente siempre es la misma, es decir, la velocidad es constante. Cuando se realiza el movimiento hacia la parte de arriba, en el eje Y, va disminuyendo la velocidad hasta que llega a un punto en que es cero, ¿sí? En este punto donde es cero, se conoce como el Y máximo, la altura máxima que puede llegar a este objeto. Y aquí se puede calcular el tiempo de vuelo, es decir, la mitad del tiempo total que recorre este objeto. Cuando el objeto llega al punto final, aquí es donde podemos determinar el alcance máximo que ha tenido, es decir, el recorrido en el eje X. Debemos recordar que cuando se realiza este movimiento parabólico, la gravedad es la atracción hacia el centro de la Tierra y tiene una componente J negativa que tiene un valor de 9.8. ¿Okay? El módulo de velocidad con el que viaja el cuerpo siempre va a variar, pero la velocidad en el eje X se mantiene constante. Bien, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí nos dice que desde la ventana de una casa que está a 15 metros de altura lanzamos un chorro de agua a 10 metros por segundo con un ángulo de 40 grados. Nos pide calcular la distancia a la que caerá el agua y la velocidad con la que llega. Bien, para esto vamos a tener un gráfico. Aquí en el gráfico podemos identificar la altura de los 15 metros con respecto al suelo donde está nuestro objeto, y este tiene un ángulo de 40 grados. ¿Ok? Listo, vamos a ver los datos. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es determinar las componentes de la velocidad. La componente de la velocidad en X sería igual al módulo de la velocidad, que en este caso son los 10 metros sobre segundo, multiplicado por el coseno de 40 grados, el coseno del ángulo. La velocidad en Y, por su parte, sería los 10 metros sobre segundo, que es la componente, multiplicado por el seno del ángulo, que es 40 grados.
Bien, una vez que tengamos ya las dos componentes, nos pide determinar la distancia a la que caerá el agua y la velocidad con la que llega. Es decir, como la componente en X no va a variar en toda la trayectoria, podemos calcularla directamente, ¿ok? Vamos a ver cuánto nos da. Listo, vamos a calcular. El coseno de 40 grados multiplicado por 10 nos da 7.66 metros sobre segundo, ¿ok? Y la velocidad de partida, en este caso sería seno de 40 multiplicado por 10. Sería 6,43 metros sobre segundo. Lo que acabamos de hacer es calcular la componente en X de la velocidad y la componente en Y de la velocidad. Ahora, para poder determinar el tiempo de vuelo, debemos trabajar con lo siguiente: la variación de velocidad, la variación de distancia. Ok, dame un segundo. Bien, la variación de distancia es igual a la velocidad inicial en Y listo, la variación de velocidad es igual a la velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo, lo siento, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces sabemos que la variación de la altura, en este caso no sería X, sería Y, la variación de la altura. Bien, sabemos que la variación de la distancia en el eje Y es igual a la distancia inicial, ¿sí? Esto va a ser igual a la distancia inicial, Y0, perdón, a la distancia final menos la distancia inicial, ¿ok? Del eje Y. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en la parte superior, ¿sí? Podríamos decir, despejando, la distancia final va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Con esta formulita vamos a reemplazar los valores. La distancia final, cuando ya está aquí en el suelo, va a ser 0. ¿Sí? La distancia inicial con la que partimos es 15 metros. Entonces 15 metros. La velocidad final, no, la velocidad inicial es 6.43 metros sobre segundo. El tiempo es el que vamos a determinar, que es el tiempo que tardó en recorrer toda esta trayectoria. La aceleración en este caso es la gravedad, 9.81. Y el tiempo es el tiempo final igual, ¿no? El tiempo de vuelo con el que he llegado. No debemos olvidar que la gravedad es con signo negativo, ¿no? La gravedad está con signo negativo porque es la atracción hacia el centro de la Tierra. Listo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí se nos ha generado un sistema de segundo grado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si lo ordenamos, sería 9.81 dividido en 2 sería 4.95, 4.9 por t al cuadrado
más 6.43 por t y más 15, y esto es igual a 0. ¿Sí? Puedo multiplicar todo por menos 1 y de esa manera elimino este signo de aquí. Este sería negativo y este sería negativo, ¿ok? Listo, entonces aquí lo que debemos hacer para poder resolver es aplicar la fórmula general. Ya conocemos que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado más 4ac sobre 2a, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Aquí tiempo va a ser igual. Aquí ponemos una línea de flexión menos el valor de b, que al ser negativo sería menos 6.43 más menos raíz cuadrada sería de menos 6.43 al cuadrado menos b al cuadrado por a, que el valor de a es 15, el valor de a es 4.9 por c, que es menos 15, ¿no? Sobre 2 por a. Listo. Entonces resolvemos esto en la calculadora y determinamos que existe dos tiempos, ¿sí? Un tiempo es igual. Listo. Listo, entonces vamos resolviendo. Vamos resolviendo, ¿ok? A ver, sería 15 por 4.9 por 4. Como es menos con menos, sería más 6.43 al cuadrado. Esto nos da 335,34. Si esto sacamos la raíz cuadrada, nos da 18.31. Entonces aquí nos daría 18.31. Ok. Menos con menos, aquí nos daría más. Y aquí nos daría 9.8. Ok, entonces sacamos los dos valores. Sabemos que el primero va a ser el único que nos sirva porque el 18.31 es mayor que el 6.43, por lo tanto al restar nos va a dar un valor negativo y ese no nos va a servir. Entonces nos quedaría que 0.43 más 18.31, esto dividido para 9.8, nos daría 2.52 el tiempo. El tiempo es igual . 2.52. Este sería el tiempo de vuelo, ¿no? Este sería el tiempo que tardó en recorrer toda esta trayectoria. Si recordamos, el alcance es la componente en X por el tiempo, ¿no? Entonces aquí podríamos calcular el alcance, y el alcance sería la componente en X, que es 7,66 metros sobre segundo, por los 2.52 segundos. Aquí estos segundos. Ok, nos daría 7.66 por 2.52 segundos, 19.3 metros. Nos daría 19.3 metros. Bien. Para calcular la velocidad final, bueno, con esta distancia podríamos trabajar en un simulador. Tenemos aquí
Bien, con esto que hemos calculado ahora vamos a trabajar en un simulador donde se ha colocado la rapidez inicial de 10 metros sobre segundo, se ha colocado este cañón a una altura de los 15 metros y se ha determinado un ángulo de 40 grados. Entonces, si nosotros corremos esta simulación, podemos observar que exactamente cae a una altura, ¿sí ven? 19.3, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que hemos calculado acá, de la distancia donde va a recorrer. Bien, nos faltaba determinar la velocidad final, ¿no?, con la que llegó. Aquí debemos analizar algo muy importante. Nosotros tenemos una velocidad de partida, ¿sí? Tenemos aquí una velocidad de partida, una componente en y de velocidad de partida, una componente en y de velocidad de llegada, y tenemos la componente en x, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos con los que determinamos la velocidad. Una nueva ocasión. Bueno, vamos a ver esto. Bien, entonces la velocidad, el módulo de la velocidad o la velocidad final va a ser igual a la velocidad en x con componente en y más la velocidad en y con componente en j. ¿Ok? Entonces, en este caso, la velocidad en x es la misma, no ha cambiado en toda la trayectoria, mientras que la velocidad en y sí cambió, ¿no es cierto? Tenemos dos componentes. Tendríamos la velocidad inicial, o la positiva, y tendríamos que restar la velocidad final o negativa. ¿Okay? Así. Okay, la velocidad inicial en y, que es positiva, y debo restar la velocidad final en y, que es negativa. Bien, entonces vamos a reemplazar valores. Okay. Bien, entonces vamos a reemplazar valores. La velocidad en x, ¿sí?, el componente en y, vamos aquí unos paréntesis para que se entienda que esto es la componente j. Ok, la componente en x no varía, ¿no? Esto sigue siendo 7.66 metros sobre segundos. Mientras que la componente inicial en y es esta de 6.43 metros sobre segundos. Y la componente final en y podemos determinarla con la gravedad y el tiempo. Sí, el tiempo, gravedad por tiempo. La gravedad es una aceleración, la aceleración por el tiempo nos va a dar la velocidad con la que recorrió esta trayectoria, ¿no? Entonces aquí sería la gravedad por el tiempo de vuelo, ¿sí? Es la componente en j. Bien, el tiempo de vuelo sabemos que es, la gravedad sería 9.8 y el tiempo es 2.52, ¿sí? Esto nos va a dar la componente en j. La gravedad sabemos que está en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo está en segundos. Okay, vamos a ponerle al cuadrado. Segundos cuadrados. Perfecto. Entonces aquí nos quedaría, restando estos dos valores, nos daría menos 42 menos 42.96 metros sobre segundos. Listo. Listo, ahora que ya tenemos la velocidad con módulo en IJ, vamos a determinar cuánto vale este módulo, ¿no? Entonces sacamos la componente en X
sería 7.66 al cuadrado más la componente en j, pues menos 42.96 al cuadrado. ¿Sí? Y esto ya nos va a dar el módulo. Listo, sería 7.66 al cuadrado más 42.96 al cuadrado. Este valor extraemos la raíz cuadrada y nos sale 43.64 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad con la que llega el objeto. Bueno, les agradezco mucho por la oportunidad de presentar esta clase demostrativa. Eso es todo en cuanto a mi presentación. Espero que esté muy clara la presentación, que el ejercicio haya sido dinámico y que la aplicación virtual también haya servido un poco para comprender más del tema. Agradezco mucho y estoy a las órdenes. Un saludo. Hasta luego.